Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 10 y a continuación vamos a presentarles nuestro ejercicio de análisis de competitividad. Nosotros somos Rebeca Loaiza, Alejandra López, Constanza Rubino y mi persona María Fernanda Pacheco. En primer lugar, cabe acotar que nos encontramos situados en la empresa Farmavida, una empresa manufacturera de elaboración de productos farmacéuticos. En primer lugar, daremos un paneo en cuanto a los puntos que abarcaremos el día de hoy. Comenzaremos con la caracterización normativa, posteriormente hablaremos acerca del match entre las posiciones de nuestra empresa Farmavida y la escala salarial propuesta, luego analizaremos la comparabilidad y la competitividad tanto mensual como anual, daremos una nueva propuesta salarial y daremos ciertas conclusiones relacionadas con la comparabilidad y también con la competitividad. Para comenzar, lo primero que hicimos fue la caracterización normativa, en la que tomamos todos los conceptos de los nuevos conceptos que aparecerían en nuestra base de datos y también los que después íbamos a utilizar para los análisis y los colocamos en un marco normativo. En este caso, todos los conceptos son normativos, ya que ninguno tenía que ver con aspectos legales. Entonces, para esta ocasión, la caracterización normativa lleva los siguientes conceptos: mercado, mercado salarial, componentes del mercado salarial, competitividad, competitividad salarial, mercado competitivo, sueldo bajo, sueldo medio moderado, sueldo medio competitivo, comparabilidad, datos de comparación en el mercado salarial, match y encuesta salarial. Luego continuamos con el match. En primer lugar hicimos un match natural y después hicimos un match de promedios por grados que vamos a ver más adelante. Con respecto al match natural, lo que hicimos fue tomar los cargos de nuestra base de datos y los fuimos comparando con cargos de la encuesta que tenían funciones similares o el mismo nombre era similar. Por ejemplo, podemos ver al chofer con el chofer, en el cual tienen el mismo nombre, entonces de una vez los asociábamos, pero también teníamos algunos casos en los que los nombres no eran exactamente igual, pero tenían las mismas funciones. Por ejemplo, como podemos ver, con el almacenista y el depositario. Entonces, eso fue lo que fuimos haciendo con todos los cargos, pero después nos quedó un restante de cargos que no estaban asociados por nombre ni por función. Y continuamos a hacer un match por promedios. Luego continuamos a hacer un match por promedio de grados, en el cual colocamos para todos los cargos restantes, a los de nuestra base de datos les colocamos los grados a los que pertenecían de acuerdo a la nueva propuesta de grados que nosotros realizamos previamente, y también con la encuesta también le colocamos unos grados los colocamos con nosotros según nuestros criterios, ya que la encuesta no te da unos grados ya preestablecidos debido a que la encuesta es un resultado de muchas empresas, entonces no te puede presentar un grado como tal. Pero nosotros, a partir de nuestros criterios, le colocamos los grados a los cuales creíamos que pertenecían. Y luego, teniendo todos los grados a los que pertenecían los cargos de nuestra base de datos y los grados a los que pertenecían los cargos de la encuesta, procedimos a hacer un promedio de todos los cargos de cada grado de la encuesta. Es decir, por ejemplo, como lo vemos acá, el supervisor de ventas y el gerente general de sistemas, según nuestro criterio, pertenecían al grado 8 de la encuesta. Entonces, sacamos un promedio, que es este que se ve en un azul más fosforescente, y este promedio de los sueldos de los dos cargos que pertenecen al grado 8 fueron los que utilizamos para la comparabilidad y competitividad mensual. Y de esta manera lo fuimos realizando todos los promedios de los cargos. Entonces, como vemos acá, obtenemos que tanto el ayudante mecánico, el encargado de vestuario, el electricista, el mecánico 1 y el operario no van comparados contra un solo sueldo como tal, sino contra el sueldo promedio del grado 1, que es el resultado de todos estos cargos. Y así sucesivamente. En este caso, para hacer el análisis de comparabilidad mensual, allí estamos colocando una muestra de todo el trabajo que realizamos para que se vea más o menos qué fue lo que hicimos. Primero, comparamos nuestro sueldo mensual con cada uno de los rangos que se establecían en la encuesta salarial, dependiendo de si pertenecían a un mercado bajo, medio moderado o medio competitivo. Lo fuimos comparando y lo ubicamos en cada uno de estos mercados. Decidimos clasificarlo en menos bajo, aquellos sueldos que ni siquiera llegaban a entrar en el 25 percentil del mercado bajo.
Es decir, que ni siquiera llegan a entrar en un mercado competitivo ni en los niveles más bajos. Entonces, luego de hacer esta clasificación, pasamos a calcular los porcentajes de comparabilidad. A partir de esto podemos ver cuánto nos falta para entrar en el mercado bajo, medio o moderado, dependiendo de en cuál se establecía según nuestro sueldo mensual. Luego realizamos un trabajo similar respecto a la competitividad para poder analizar cómo nos posicionábamos nosotros respecto al mercado moderado competitivo. Viendo esto, pudimos establecer los porcentajes de competitividad, los cuales nos indicaron que realmente nos falta muchísimo dinero, nos falta pagar un monto más alto para poder llegar a ser competitivos, ya que en este momento no lo somos. Nada más podemos ver que tenemos únicamente 2 cargos que entran en este mercado. Nuestras posiciones se encuentran por debajo del mercado, ni siquiera llegamos al 25 percentil del mercado bajo. El 21% llega al mercado bajo, el 17% al mercado moderado y solamente el 3% se puede ubicar en un mercado competitivo. De esto podemos ver que, por ejemplo, en el mercado bajo, la mayoría se ubica en el 25 percentil, es decir, justo el comienzo del mercado bajo, al igual que con el medio moderado y mucho más en el mercado competitivo. Por lo tanto, en esta comparabilidad podemos ver que no estamos siendo competitivos y mucho menos estamos llegando al mercado bajo. Por lo tanto, haciendo el análisis de competitividad, podemos ver que nos hace falta nos falta 964,11% para poder entrar en la competitividad. Luego de haber hecho la comparabilidad mensual, pasamos a realizar la comparabilidad anual. Se realizó un promedio de los sueldos anuales teniendo en cuenta la utilidad y los bonos vacacionales de los trabajadores, dependiendo del cargo. Por ejemplo, el administrador de almacén se le realizó un promedio del sueldo anual que él ganaba, así sucesivamente con todas las posiciones de nuestra base de datos. Posteriormente, se procedió a comparar dicho sueldo con las posiciones en los mercados bajo, medio moderado y medio competitivo. Como se puede observar, la mayoría de los sueldos anuales están posicionados en el mercado bajo. Luego se realizó la competitividad anual, en la cual se comparó nuestro mercado, por decirlo de alguna manera, los salarios anuales de los trabajadores con el mercado medio competitivo, con el que nos teníamos que comparar, ya que nosotros estábamos posicionados en el mercado bajo. Posteriormente se procedió a realizar un análisis de comparabilidad y competitividad anual. Como se puede observar, la mayor cantidad de sueldos anuales se está posicionado en el mercado bajo. Luego un 26% en el medio moderado, un 14% en el medio competitivo y un 12% restante no entra en los mercados. En el mercado bajo, un 41% se encuentra en el 50 percentil. La mayoría de los cargos entran en ese percentil. En el moderado, al igual que en el bajo, el 48% entra en el 50 percentil, una gran parte de los sueldos entran en ese rango, y en el competitivo, la mayoría entra en el 25 percentil. Muy poco llegan al 50 o al 75 percentil del mercado competitivo. Posteriormente se realizó el análisis de competitividad anual, donde podemos observar que nos falta 676,84% para poder llegar a ser competitivos, y mucho más en el 50 percentil y en el 75 percentil. Es así como, posteriormente a la propuesta de esta nueva oferta salarial, se obtuvo una mayor cantidad de posiciones en el mercado normal y se redujo la cantidad de posiciones ubicadas en el mercado bajo. Es así como en esta muestra de nuestra nueva propuesta se pueden evidenciar los cargos en rojo fosforescente, los cuales son aquellos cargos que antes ni siquiera llegaban
al mercado bajo y que ahora, si llegan a este mercado, los cargos ubicados o coloreados en amarillo fosforescente, los cuales son aquellos cargos o aquellas posiciones que estaban en el mercado bajo y ahora se encuentran en el mediano, y posteriormente aquellas posiciones coloreadas en verde fosforescente, las cuales se encontraban en el mercado mediano y ahorita se encuentran en el mercado alto. Con esta nueva propuesta se puede evidenciar cómo una cantidad considerable de los cargos llegan al menos al mercado bajo, lo cual es un gran paso para la empresa, ya que antes la mayoría ni siquiera llegaba a este mercado. Ahora bien, también se encuentran varias posiciones en el mercado medio e incluso 3 posiciones llegan hasta el mercado competitivo. Es una realidad que la empresa todavía tiene que realizar muchos esfuerzos relacionados a que más de sus posiciones entren al mercado medio y también al mercado competitivo, pero se puede resaltar el cambio realizado a partir de esta nueva oferta salarial, de pasar de que la mayoría de las posiciones no podían entrar ni siquiera en el mercado medio bajo, y que ahora la mayoría de nuestras posiciones sí pueden entrar en este mercado. Por último, resulta fundamental establecer las conclusiones principales a raíz del análisis de comparabilidad y competitividad realizado en la empresa Farmavida en comparación con la encuesta salarial. Es así como posteriormente al análisis de comparabilidad y competitividad, y utilizando con base el sueldo mensual, se puede identificar que al comparar tanto las posiciones de Farmavida como las posiciones de encuesta salarial, identificando cuáles eran esas posiciones más similares, más del 50% de las mismas de Farmavida son pagadas por debajo del mercado. De hecho, las posiciones de Farmavida, como se mencionó anteriormente, no llegan ni al primer nivel del mercado bajo, o como nosotros colocamos, el mercado menos bajo, por lo cual se puede concluir que no existe una mayor competitividad en la empresa, y posteriormente se realizará la conclusión de que es necesaria un aumento salarial. Es así como, al comparar dichas posiciones con el mercado medio competitivo, se pueden evidenciar unos porcentajes sumamente altos. ¿Qué significan estos porcentajes? Esto se debe a el bajo nivel de los sueldos, en donde estos porcentajes corresponden a la brecha existente entre los sueldos actuales y también los sueldos actuales de la encuesta salarial, por lo que estos porcentajes indican el porcentaje faltante para que la empresa Farmavida logre cierta competitividad en el mercado. Es así como, ahora colocando la lupa con base en el sueldo anual, se puede entender que este sueldo sí engloba una cantidad de bonificaciones establecidas por la ley en la empresa, tales como el bono nocturno, las horas extra y las utilidades. Por ende, se hizo una separación por jornada laboral, y en este sueldo se puede identificar que con este paquete Farmavida es mucho más competitivo que con el base en el sueldo mensual. Es así como, si bien que la empresa realmente no resulta muy competitiva en relación con su salario base, sí puede lograr hacerlo a través de sus bonificaciones con base en el sueldo anual. Es así como se propuso el aumento salarial establecido anteriormente, en donde se respetó un presupuesto del 40% y nos basamos en el aumento por desempeño realizado anteriormente. Es así como se estableció un 240% de aumento a las posiciones que se encontraban pagadas fuera del mercado, para al menos lograr ser competitivos en este mercado, y como se dijo anteriormente, se logró que la mayoría, a salvo de una posición, de las posiciones pudiera entrar en este mercado bajo.